De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. 9:03. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto recibirles en esta edición, mitad de la semana de La Mañana de la Diaria, que estamos encarando con Mariana Cianelli a las, como decía, 9:03. Y creo que con un poquito menos de frío que en días anteriores. ¿Cómo andas, Mari? Muy buenos días. Sí, hay que decirlo, cuando venía se sentía distinto. E incluso ayer me tocó llegar a casa de tardecita noche y no hacía el frío que hizo de mañana, como que estaba distinto. Se había hecho sentir el sol en la tarde, entonces bueno, se ve que por eso subieron un poquito las temperaturas. Estamos, transitando un momento del mes de julio. A mí es el que más me cuesta siempre. A mí me cuesta más agosto, ¿eh? Mirá. Sí, no sé por qué siento como más frío en agosto. Bueno, no, las temperaturas en agosto son muy bajas. Hay algunos dichos que hablan de eso que no voy a mencionar ahora porque, no sé, no viera el caso. Pero a mí lo que me pasa en agosto es que como los días empiezan a durar un poco más, ese cambio es continuo, porque en agosto ya se nota más. Eso me genera una sensación positiva, aparte también por un tema de calendario, cercanía con el mes en el que recién, al final, que es septiembre, entra la primavera. Y hay una cosa que tiene el sol de agosto, en alguna tarde de día invernal, pero soleado, que es un poco un anuncio de lo que viene. Estás más cerca de lo que viene, sí, es verdad. Sí, ¿no? Esos días en los que el sol pega contra las medianeras, de repente vos podés disfrutar un ratito ahí entre las 3 y las 4 de la tarde. No te digo 4:30 porque ya te viene el frío. Las 5, capaz, bueno. Es verdad, se estira un poquito, ¿no? Más. Yo creo que en agosto se nota algo de eso, pero está claro que es un mes muy duro también. A mí me pasa con julio. Para mí, julio, en mi cabeza, esto lo tendré que hablar con algún analista, es en gris. Un diván. Julio igual gris. Está bien. Eso me pasa a mí. ¿Con qué asocian ustedes estos meses? ¿Julio o agosto? ¿Cuál es peor en términos de frío? No faltará quien diga, ojo que me gusta el invierno. Pues también pasa eso. También. Conozco muy poca gente. Yo conozco también, ¿Sí? Conozco. Si no sé si es poca, no es mayoría, me parece. No es mayoría, pero conozco. Y bueno, esta semana, en definitiva, plantea una especie de paréntesis en esto del frío extremo, porque, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos 7 grados con 3 décimas. Pero cuando miro para adelante, veo que la máxima hoy va a ser de 16. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buenas noticias, ¿no? Que estás dando! Casi sí, verano. ¿Trajiste la ropa para hacer playa? No. Después, bueno, todo empieza a decaer lentamente. Y jueves, mañana, máxima 14. No llegues al fin de semana. Si está mal, no llegues al fin de semana. Y el viernes máxima 12. No, nos volvemos a aproximar peligrosamente al dígito único. Y el fin de semana como que se estabiliza ahí. Bueno, bien. Dijera el relator de fútbol, colega del relato, Alberto Kessman, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay valor, decía Kessman en realidad. A propósito del fútbol y de qué es lo que hay. Bueno, lo que hay es que... ¡Qué partido ayer! Claro, que todo el mundo sigue hablando de eso. ¿Lo pudiste ver? Yo llegué a ver la parte donde iba perdiendo, o sea, hasta ahí llegué. Ajá. Y de repente dejé de verlo y a los 10 minutos me entero que había dado vuelta todo. O sea, era impresionante, en 10 minutos. Un poquito más, sí, creo que fueron 13, pero sí, 3 goles, ¿no? En un partido que igual otra vez motivó críticas al arbitraje. Y polémica, sí, me comentaron. Eso no cambia. Igual, más allá de todo eso, que yo creo que está bien mencionarlo, sobre todo cuando vos trabajás en el comentario de los partidos, hay un momento muy particular que es parte de la historia más grande ya a esta altura de la selección argentina, que se da con esta selección, con este grupo de jugadores, con Messi en particular, que volvió a anotar, que puso habilitaciones de gol, que también cometió errores, porque en ese sentido el Mundial es muy, muy rico en situaciones de toda índole. Y bueno, pasarán los tiempos y yo creo que a este equipo de Argentina, pase lo que pase con este Mundial, le vaya como le vaya al final, se lo recordará por lo que ha ganado y por la fortaleza que ha construido. En un Mundial que también es cierto, le ha deparado cruces con selecciones que son inferiores en poderío. Cabo Verde en 16avos de final, Egipto en octavos de final, a las que superó, pero superó en ambos casos sufriendo, ¿no? Hay una cuestión ahí de la épica que se construye a partir de un rendimiento que a priori no fue el más esperado, pero finalmente se termina ganando. Eso a veces anuncia, o puede anunciar dificultades mayores cuando vengan rivales más fuertes.
pero a veces termina construyendo una fortaleza mayor que incluso permite que cuando finalmente venga un rival de porte, el equipo se la crea más. Entonces, claro, habrá que ver qué ocurre. Para empezar, Argentina tiene ahora que enfrentar a Suiza por los, yo ya me pierdo con la fase, por los cuartos de final. ¿Y Suiza cómo está preparado? Yo ahí me pierdo. Y bueno, Suiza yo creo que es una de las revelaciones del Mundial, es una selección que a priori, yo creo que en pocos pronósticos se pensaba que podía llegar a estar entre las 8 mejores del Mundial y ya lo consiguió. Sigue estando por debajo de las candidatas a ganar el Mundial. Argentina, Francia, eventualmente selecciones como España, Inglaterra, que yo siento que está bastante afilada, ¿no? Entonces, Argentina sigue teniendo por delante cruces que no son los más exigentes, lo cual no quiere decir que los tenga ganados contra Suiza. Una selección europea con unas capacidades de preparación seguramente superiores a las que puede haber tenido Cabo Verde o incluso Egipto. Entonces, prefiero ser cauto, aunque me parece que el favoritismo está bien dárselo a Argentina. Van a jugar también, ya que estamos, hablemos de todos los cruces, ¿no? Por cuartos de final, Noruega con Inglaterra, España con Bélgica y Francia con Marruecos, que me parece un partidazo. Así que el Mundial está entrando ahí en el cuello de botella, y por supuesto que los fines de semana seguiremos con relatos y con programas, ¿no? Cuando no haya partidos habrá programas de Por Decir Algo hasta el final del Mundial, y cuando haya partidos haremos un relato, incluyendo la final, para la que ya nos falta tanto tiempo. Ya que estamos hablando del Mundial, bueno, de acontecimientos mundiales en todo caso, ¿no? Saliendo de la pelotita y pasando a otros. Fue una madrugada, dicho esto en horario uruguayo, con malas noticias provenientes de Medio Oriente. Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se rompió la tregua con Irán. Dijo de modo textual: para mí el acuerdo se ha terminado. Las declaraciones de Trump las hizo en una conferencia, en una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Turquía, y surgen después de varios días donde se dieron bombardeos cruzados. El lunes la República Islámica atacó 2 buques que cruzaban el estrecho de Hormuz, vinculados a intereses cataríes y saudíes, según El País de Madrid, y durante la noche del martes al miércoles siguió con el bombardeo estadounidense de más de 80 objetivos en Irán, a lo que la última respuesta fue de la Guardia Revolucionaria iraní a 2 instalaciones militares de Estados Unidos, a Bahrein y Kuwait. Bueno, a partir de eso es que Trump hace estas declaraciones que no terminan allí, o sea, anuncia que terminó, que para él terminó la tregua, pero también calificó a Irán de basura, entre otros. A lo Trump. A lo Trump. A lo Trump. De hecho, como siempre decimos, tomarlo con pinzas. Está claro que no son señales positivas con respecto a algo candente. Para empezar, para la gente que vive en esa zona del mundo. Exacto. Hablamos de bombardeos, ¿no? Sí. De muertes, que aun cuando a veces se dice, bueno, no fue el conflicto más trágico, igual se cuentan por números que desde nuestra realidad serían escandalosos en todo momento, y también de derivaciones que a veces se expresan en cuestiones como el precio del petróleo y por ende de los combustibles. Entonces hay que seguir eso siempre con mucha atención. Sí, y además en eso que decís de cautela, también Trump destacó que de todas maneras hay un equipo de negociadores excelente. Entonces, bueno, no se sabe qué puede pasar, digamos, si está diciendo, bueno, hay una posibilidad de seguir negociando o se terminó todo, ¿no? Es policía malo y policía bueno al mismo tiempo, todo en uno. 9:12. Ya les tiramos algún gancho ahí para que se comuniquen hablando de cómo se llevan con el invierno. Sé que el fútbol genera opiniones y todo esto otro mucho más serio también. Así que empezamos a leerlos en un ratito. Les recordamos ahora cómo tienen que hacer para comunicarse. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Portada de La Diaria correspondiente a este miércoles 8 de julio de 2026. Titular: PIT-CNT le planteó al presidente Yamandu Orsi crear una banca para canalizar el ahorro nacional e invertirlo en el desarrollo. El presidente recibió justamente a una delegación de la central sindical. También hubo otras propuestas, por ejemplo, revisar el gasto fiscal y usar las compras del Estado y las empresas públicas con el mismo fin, o sea, alinear compras del Estado con empresas públicas. La foto de tapa es de Camilo Dos Santos, en este caso un reportero gráfico, fotógrafo de la Presidencia de la República, y se observa justamente un momento de la reunión. La delegación también planteó un conjunto de iniciativas para la generación de puestos de trabajo y dialogó con Orsi sobre lo que es el proyecto de
rendición de cuentas. ¿Qué dijo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, al finalizar la reunión? Que estrictamente no se puede hablar de recorte, esto apuntando a la rendición de cuentas, pero que hay un dilema, porque el Poder Ejecutivo basó el presupuesto quinquenal en parámetros de crecimiento que no se han dado y que por ahora el gobierno continúa rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario en el sentido de que paguen más los sectores que tienen más, en alusión justamente a la propuesta del PIT-CNT de crear una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para gravar al 1% más rico de la sociedad. Y ahí entramos en el resumen de las propuestas, una de las cuales es bastante llamativa. Sí, sobre la propuesta de estudiar la creación de una banca de desarrollo que pueda canalizar el ahorro nacional y también invertirlo en desarrollo de la producción. Esta propuesta no es nueva, ya había sido planteada por AEU en la campaña electoral. En ese sentido, Martín Ford, que es secretario general del sindicato, dijo que el documento se impulsó en el marco de buscar el desarrollo del país y volvió a ponerse arriba de la mesa en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo que está impulsando el PIT-CNT con las cámaras empresariales. Sí, de la que hablamos acá también. Hubo muchos planteos en la reunión de la delegación del PIT-CNT con Orsi, planteos hechos desde el PIT-CNT a Orsi. Lo de las compras públicas lo mencionamos recién. También volvió a hablarse de la idea de reducir la semana laboral. Recordemos que hay ámbitos formales, ¿no?, que involucran al Poder Ejecutivo, en los que esto se está manejando como posibilidad. Se habló de presupuesto educativo, también de políticas contra la violencia de género, entre otras cuestiones. Segundo destaque que hacemos de la diaria de hoy, también sindical, porque transcurre un paro nacional de 24 horas de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que nuclea a sindicatos de entes autónomos y servicios descentralizados. El paro incluye una concentración a las 9:30 frente a la Torre Ejecutiva y una movilización hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Habló el dirigente del sindicato de UTE, o sea, de AUTE, Álvaro Rodríguez, dijo que la medida es una reacción ante lo que se define como más de 10 años de recortes y que se dará lectura en la movilización de hoy a una consigna que incluirá el reclamo de ingreso de personal e inversión pública, también mejor negociación colectiva y el rechazo a la precarización del trabajo en el Estado. Se incluyen también reivindicaciones vinculadas a la discusión de la rendición de cuentas, como las mejoras de condiciones de trabajo y de herramientas disponibles, también la atención de factores de riesgo psicosociales, reclamos sobre la carrera funcional, igualdad salarial y un plan de atención en salud mental. Pasamos a otro asunto que venimos siguiendo bastante desde aquí, porque ocurre que Fabián Martínez, que fue director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional durante el gobierno pasado, dijo que el control de la solvencia de la garantía, asumo que de fiel cumplimiento presentada por Cardama, no era de uso y costumbre de parte del ministerio. La diaria accedió a la versión taquigráfica de la sesión de este lunes de la Comisión Especial Parlamentaria que investiga el proceso de compra ante la que compareció Martínez. Según consta en esa versión, Martínez fue consultado por el diputado Frente Amplista, Joaquín Garlo, acerca de qué grado de participación tuvo en la decisión de otorgar las prórrogas a la empresa y respondió que quien tomaba la decisión era el señor ministro, en referencia al ex ministro de Defensa Nacional, Armando Castaindebat, que se desempeñó, recordemos, en el último tramo del gobierno pasado. También dijo que en todos los casos la orden se instrumentaba a través del director de Recursos Financieros, en referencia a Damián Galó, quien ocupó justamente ese cargo, de quien hemos hablado muchas veces con Lucas Silva, que viene haciendo para la diaria fundamentalmente, no exclusivamente, pero en buena medida, el seguimiento de esto. Y cerca del final de la sesión, a Martínez le preguntaron otra vez sobre el motivo de las sucesivas prórrogas para constituir la garantía y consideró como válido que los gobiernos en este tipo de contratos tomen en cuenta la necesidad de lograr el fin, o sea, la finalidad, y que lo que hubo en el medio fueron controles, hubo diligencia, no negligencia, hubo controles, dijo Martínez. La agenda del día en esta jornada incluye el paro y movilización de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, de la que hablamos, abro paréntesis, tener esto en cuenta si alguien hoy debe hacer gestiones de algún tipo en entes autónomos o servicios descentralizados. A veces hablamos de entes, pero bueno, hay dos tipos de organismo distinto. Y es un día clave hoy a nivel del Parlamento.
ya que estamos hablando tanto del proyecto de ley de rendición de cuentas, María. Sí, va el Ministerio de Economía y Finanzas a explicar la rendición de cuentas al Parlamento, y a las 19 horas Francisco Leñani, intendente de Canelones, hace un balance del primer año de gestión en La Huella Serena. ¿Qué dice el proyecto de ley de rendición de cuentas sobre medios de comunicación? ¿Altera aspectos vinculados a la vigente ley de medios que viene del periodo pasado, que se aprobó ya sobre el final? Bueno, de eso hablaremos hoy, pasando a nuestra agenda, a nuestros contenidos, y en un ratito nada más. Sí, viene Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, que estudia estos temas para hablar de estos cambios que se están proponiendo en la rendición de cuentas. Pero además vamos a tener a Roberto López Belloso, nos vamos a contactar con él, director de Le Monde Diplomatique en Uruguay, para hablar de distintos temas internacionales. Sí, efectivamente. A ver, el motivo inicial de la convocatoria de Roberto, que muchas veces ha estado en este programa, que habitualmente está también en Par en el Mundo, por ejemplo, en esta radio, en la Diaria Radio, es agregarle lectura y análisis en términos políticos a algo que se dio hace bien poco, y es que el movimiento Hamás, que controla desde el año 2007 la Franja de Gaza, anunció la disolución de su gobierno para facilitar el traspaso de poderes al comité tecnócrata previsto en el acuerdo suscrito en octubre del año pasado con la mediación de Estados Unidos para la situación de Gaza en particular, que entre otras cosas también prevé que haya por encima de ese gobierno tecnócrata una junta de paz que lo tiene a Estados Unidos como principal protagonista, al punto tal de que en algún momento, en estos delirios trampistas tan propios de este tiempo, Trump llegó a decir que la junta de paz poco más que tenía que competir o que desplazar a la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, como decía, el motivo inicial de nuestro interés en dialogar con Roberto López Belloso está asociado a eso, cómo hay que entender esta decisión de Hamás de decir disuelvo mi gobierno y entonces aquí empieza a gobernar este equipo tecnócrata alineado con esa Junta de Paz, pero conformado por personas palestinas, con ese perfil, ¿no? Con formación técnica, digamos, que bueno, por la vía de los hechos tendrán a su cargo gestión política con determinados márgenes. El tema es que en paralelo con todo esto pasan otras cosas, como lo que vos describiste al comienzo del programa de hoy, ¿no? Este recrudecimiento de las hostilidades en el frente abierto en Irán. Sí. Entonces también eso lo vamos a incorporar a la conversación con Roberto, que por otra parte hará anuncios o en todo caso menciones a algunos de los destaques de la edición de este mes de Le Monde Diplomatique, que sale por estas horas o que ya salió. Exacto. Y pasando a los mensajes, llegaron muchísimos mensajes. Por ejemplo, Ernesto de Costa Azul nos dice: agosto es casi primavera. Un optimista, me parece. Sí, ahí empujando, pero yo estoy ahí, yo estoy alineado con eso. Mirá lo que dice: las acacias florecen los días más largos y ya mejora el ánimo. Qué lindo eso. Después nos dice otro oyente, dice: lo bueno de julio es que la primavera está más cerca y los días empiezan a ser más largos. Pero ese entonces juega para mi lado, porque... No, lo bueno de agosto, creo que agosto, quiere decir, puso julio, pero después dice: julio dice que hay que resistir y cuidarnos, además de que maduran limones y naranjas. Mirá vos. Me encanta, nuestros oyentes le están viendo el lado positivo. Totalmente. Al invierno. Después nos dice un oyente: ni team invierno ni team verano, me declaro fanático de las 4 estaciones. Mirá vos, como falta y resto, que es la murga de las 4 estaciones. Sí. Me quedé con eso de que julio es un mes para resistir. Sí, efectivamente, esta resistencia lleva apenas 8 días, o sea que nos quedan por delante 24 más, que son más de 3 semanas, pero acá estábamos con guantes, con capuchas, con bufandas, al firme y al pie del cañón, como Gustavo Gómez de Observacom, que ya hablará específicamente de lo que hace a medios de comunicación, que está dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas. Así que ya mismo vamos con la primera entrevista. Lo recibimos. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack!
Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, UNTEP, CESEU, PIT-CNT. ¿Y llegan antes de las 4 Montevideo? No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:25 de la mañana, 9:25 de la mañana de La Diaria. Estamos abriendo la primera entrevista del día. Les dije a modo de adelanto que hablaríamos de rendición de cuentas y de ley de medios. A ver, de una ley vigente, la segunda que mencioné, y de un proyecto de ley de momento, que es el de rendición de cuentas, que habrá que ver si en el Parlamento tiene los votos suficientes para ser considerado. Primero, si pasa el control o el filtro inicial de la votación en la que se debe definir si se aprueba en general o no, y después el artículo por artículo, la consideración de cada una de las disposiciones que están contenidas en ese proyecto de ley. Proyecto de ley que justamente le introduce o propone incluir varios cambios a la ley 20.383, que se aprobó en el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, que es la que conocemos a veces, por más que no sea su nombre formalmente, como ley de medios, que en su primer párrafo decía: apruébanse normas que regulan la actividad de los servicios de difusión de contenido audiovisual por radiodifusión o suscripción que cuenten con una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones para la difusión de contenido audiovisual. Bueno, de ese asunto hablaremos con Gustavo Gómez, que es el director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, conocido como Observacom, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones de estos asuntos, y esto que plantea el proyecto de ley de rendición de cuentas nos parece que hace necesario, por lo menos, un primer abordaje al respecto. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, buen día. Cuando hace poco se conoció el proyecto de ley de rendición de cuentas, hiciste una publicación en la red social X, en la que pusiste, el proyecto de ley de rendición de cuentas incluye cambios a la ley de medios y entre las principales medidas, 2 puntos, describiste desincentivos a la extranjerización y a la concentración y límites antilavado en compra de medios y periodo de 6 meses para regularizar transferencias que no cuenten con autorización del Poder Ejecutivo. Y ahí se abre todo un repaso por ejes de la cuestión. Quiero, antes de meternos en los ejes, una consideración general, ampliando eso que resumías en tu posteo en X. Me parece una propuesta positiva que ataca algunos puntos complicados, negativos de la ley vigente.
16 artículos en esta ley ómnibus que tratan de avanzar en una agenda que quedó planteada en ley sí, ley no, y que el gobierno, entiendo, está tratando de como ir atacando por partes. Primero cambió el decreto reglamentario. Obviamente, cambiando un decreto reglamentario no puedes tocar la ley. Eso lo hizo el año pasado. Lo hizo el año pasado, como que recortándole aristas, digamos. A un decreto reglamentario que venía del gobierno de Luis Lacalle Pou. Claro, y dentro de la competencia que un Poder Ejecutivo tiene. Pero bueno, ahora se está metiendo por primera vez en un cambio en la ley. Yo lo veo como positivo. Tal vez insuficiente, pero positivo. Vamos a empezar a hacer el repaso por ejes, tomando como referencia incluso ejes que vos destacaste en tu publicación, que era más extensa que el tramo que yo leí. Una de las cosas que plantea el proyecto de ley de rendición de cuentas, orientada a cambiar aspectos de la ley de medios, dice que apunta a reforzar el requisito de acreditación de fondos en transferencias para evitar uso de dinero ilegítimo, y se exige además ciudadanía legal en lugar de mera residencia en el país para ser titular de medios de comunicación. Esto lo dice el artículo 179 del proyecto de ley. ¿Por qué es importante esto que acabo de detallar? Lo primero lo fundamental, más allá de la extranjerización, quien sea, si es un ciudadano uruguayo o residente extranjero. Ahí hablas de acreditación de fondos de transferencia. Los fondos. Digamos que lo que propone el gobierno es cambiar la carga de la prueba, digamos. O sea, en lugar de yo te tengo que investigar a ver si tus fondos son genuinos, legítimos, vos tenés que hacer una declaración jurada de que tus fondos son genuinos y legítimos y demostrarlo. ¿Los fondos de quién? ¿De la persona empresaria que compra un medio? De la que compra un medio. Porque acá en este país, declaración jurada es una declaración con responsabilidad penal, digamos. Vos si mentís, podés ir preso. Entonces ese es el pequeño ajustecito es... Quiero tener mayor claridad, más transparencia y compromiso tuyo que la plata que estás usando para comprar este medio es genuina, haceme una declaración jurada. Es un cambiecito formal, administrativo, pero que cambia, como digo, la carga de la prueba. Y además se exige ciudadanía legal en lugar de mera residencia en el país para ser titular de un medio de comunicación. Sí, ese sí tiene que ver con esa y otras medidas respecto a lo que se ha cuestionado la ley vigente de favorecer la extranjerización, particularmente en el sector de televisión para abonados. Pero en general, acá en Uruguay pacíficamente se ha aceptado que los medios de comunicación deben estar en manos de uruguayos. Esto es de siempre, no es de la ley del gobierno de Mujica. Es una cuestión que se ha mantenido así siempre, salvo en televisión para abonados, donde hay alguna excepción, pero siempre que el capital accionario no pasara más del 51% en manos extranjeras. Dentro de varias cosas que la ley vigente, aprobada por el gobierno pasado, incorporó, fue esta cuestión de flexibilizar y habilitar, en mi opinión, la compra de extranjeros de medios de comunicación. Por lo cual, no es lo mismo decir que aunque hayas nacido en otro país, si vos vivís acá y te haces ciudadano legal, vos tenés los mismos derechos que un ciudadano natural. Otra cosa es decir, alcanza con que vivas durante 5 años en el país y ya podés tener un medio de comunicación. Y eso es lo que ataca ese artículo. Es decir, no, puede haber nacido en otro país, puede haber sido una persona que vino y se asentó, invirtió, ¿no? Quiere colocar la plata en medio de comunicación porque le parece buenísimo, porque quiere hacer más plata, pero tiene que ser ciudadano, no alcanza con que viva acá. Ya hay personas que han hecho uso de la posibilidad de ser propietarias de la explotación de un medio de comunicación audiovisual a través de esta posibilidad todavía vigente de hacerlo simplemente siendo residente. ¿Hay casos en este momento? Bueno, déjame sumarle otro artículo que profundizaba eso en cuanto a la televisión para abonados, donde incluso el 100% de las acciones de una empresa podía ser en manos de sociedades de acciones, donde ni siquiera tenías información de quiénes eran las personas, pero sobre todo que se podía exceptuar ni siquiera la residencia 5 años. Una exigencia más baja todavía. O sea, todavía menos, siempre que hubiera una decisión de Poder Ejecutivo. Bueno, acá hay medios en manos de Clarín, un grupo argentino importante, que están en manos de sociedades con capitales extranjeros. Sí, o sea, cuando esa ley se hizo, cuando esa ley se propuso y esos artículos se discutieron, incluso con fuerte
con fuerte resistencia hasta el final de Cabildo Abierto, por el tema de la soberanía, había claramente arriba de la mesa tanto seguramente interés de compra como interés de venta, ¿no? Entonces, sí, algunas situaciones se regularizaron a partir de habilitar esa posibilidad en Uruguay. ¿Qué pasaría si esto prosperara? Porque, claro, estamos hablando de un proyecto de ley de rendición de cuentas y no sabemos ni siquiera si se aprobará en general, ¿no? Supongamos que se aprueba en general y entonces se pasa a la consideración en particular y finalmente en el repaso del articulado se llega a estas propuestas, ¿no?, que están en el proyecto de ley o a estas potenciales disposiciones. ¿Qué pasaría si esto se aprobara con gente que de repente hoy, siendo extranjera, pero vía residencia legal en Uruguay, tiene a su cargo medios de comunicación? ¿Deberían traspasar esas frecuencias? ¿Cómo se resolvería ese problema? No está planteado en la ley una regularización, una transición o un ajuste de situaciones existentes a nueva disposición normativa si se aprobara. Pero creo que no es una omisión, creo que simplemente lo que se hace es lo que se ha hecho siempre. Bueno, vos ya entraste, nadie te toca. Es para adelante. Es para adelante. Eso ha pasado. Por ejemplo, con DirecTV, es decir, incluso la ley que establecía máximos del 51%, se aceptó lo que había hasta ese momento, y es a partir de ahora. Creo que esa sería la tónica más de sentido común, porque es lo que se ha aplicado en general y además porque no hay una previsión en el sentido de tienen un año para adecuarse y vender como en otras leyes. Pasemos a otro aspecto que está contenido en este capítulo en particular del proyecto de ley de rendición de cuentas, vinculado a medios de comunicación. En los artículos 176 y 178, voy a resumir, se establecen disposiciones tendientes a impedir el arrendamiento de las emisoras para limitar la concentración mediática vía cesión total o parcial de la gestión y programación de una emisora. ¿Qué te parece eso? Me parece acertado. La norma vigente parece contradictoria, de hecho lo es, porque por un lado dice que una autorización para utilizar una frecuencia y dar un servicio de radio y televisión es personal e intransferible salvo autorización. Y que además es a título personal, es como el carnet de un juego de fútbol. Vos no lo podés delegar, es tuyo y es personal. Pero después es como que hace la trampa, ¿no? Después dice, bueno, pero si vos la alquilás a una misma persona el 25% de todo un año y no más del 75% a distintas personas, durante todo un año vos la podés delegar. Quiere decir que si 3 personas se juntan para alquilar, el 75% del año sería 9 meses, de 12 meses podría estar en manos de una persona que la gestiona, la programa, la financia, decide el nombre, decide cuáles son los programas, tiene una línea editorial distinta a la del titular, que lo único que hace es cobrar por eso. Entonces lo que hace es eliminar, es dejar claro, si no se puede delegar, o la vendés toda, pero alquilar no se puede. Ni 25, ni 50, ni 75, ni 10. Estamos hablando de la gestión, ¿no? Lo que no se puede hacer es que haya un arrendamiento para gestionar ese porcentaje de la programación de un medio. ¿Está bien plantearlo como yo lo planteo? Sí, yo creo que está hablando de dar el manejo de la radio. Por eso dije gestión. Alquilar media hora por semana. Bueno, y justamente te hacía la pregunta porque quería diferenciar eso de algo que es muy común en distintos formatos, particularmente en el radial, que es el arrendamiento de espacios. Y no me refiero solo a, lo voy a decir a la antigua, la audición de X club social o agrupación política o religiosa, sino a ejemplos ya mucho más potentes, como los que se dan en algunas radios de AM, pero también de FM, de iglesias que a veces tienen altísimos porcentajes de la grilla semanal. En ocasiones, yo no sé si no han alcanzado el 100%, arrendada para transmitir sus ceremonias, sus rituales, lo que fuera. ¿Eso qué encuadra? ¿Es lo que ahora la norma impide o eso es otra cosa? Porque es vender espacio de aire. No, lo que pasa es que si vos agarras y decís, yo alquilo. Hay varias trampas en esos artículos de la ley vigente, pero a ver, la sensación que yo tengo es que está hablando de la gestión.
la gestión, la programación, la línea editorial de un medio. Tomar decisiones sobre el medio. Tomar decisiones. Pero no está pensando en, no puedo hacer una coproducción o un alquiler de una partecita. ¿Por qué digo lo de la trampa? Para que tengan claro cómo estuvo armado esto. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 24 horas por día y 6 horas de la madrugada lo alquila una iglesia. Es el 25%. Es algo muy común eso, ¿eh? Entonces, ¿es eso lo que no se puede estar en la ley vigente? No, no es eso. Porque te calculan por año, no es por día. Te calculan por año. Entonces, tienes que tomar 12 meses como base y nadie puede delegar, ¿no? Alquilar y por tanto delegar la titularidad 3 meses del año. ¿Y sabés con qué pega perfecto 3 meses del año? Con el verano. O sea, esto blanquea que haya capitales extranjeros que alquilen radios, por ejemplo, en verano, en Maldonado Rocha, durante 3 meses de la temporada. O sea, le diste la gestión, cambiaste hasta el nombre, ¿no? Obviamente, la música, la programación, haces la publicidad, otra gente distinta a la que está autorizada, pero no incumple la ley, porque no es más del 25% del año. Yo creo que esa es la puntería que tiene. Ni que hablar si eso además es más grande y llega al 75%. No tanto el programita que alquila y que forma parte de una programación, que el titular sigue siendo el que controla el uso de la emisora. O sea, vos ahí lo que estás planteando es que la disposición anterior que este proyecto de ley trata de cambiar estaba un poco hecho a medida de ciertas lógicas comerciales que se vienen dando en Uruguay hace mucho tiempo. Como dice la justificación del proyecto, una forma más de poder seguir acumulando medios. Uh-huh. O sea, no compran medios para tener más, porque a pesar de que ampliaron el límite de la cantidad de medios que un grupo, una persona puede tener, a 5 en Montevideo, por ejemplo, 6 área metropolitana, vos podrías también alquilar, entonces sumás el 7, el 8, ¿no? El 9, porque en realidad nunca hubo una transferencia, pero el control, vos tenés control más allá e incluso de un límite ya excesivo de cantidad de medios en tus manos. Estos comentarios ya están generando preguntas de la audiencia, y una pregunta de Robert que nos va a llevar de nuevo al primer tema que mencionamos cuando hablamos del articulado. Lo voy a guardar para el final del bloque porque quiero seguir el orden, pero lo dejo como un apunte. Estamos ahora abordando algunos de las derivaciones de los artículos 176 y 178 del proyecto de ley de rendición de cuentas. El 178 dice que las personas titulares de licencias para la prestación de servicios de difusión de contenido audiovisual que utilizan espectro radioeléctrico solo podrán emplearlo para la finalidad dispuesta en las respectivas autorizaciones, ajustándose a la normativa, y continúa porque es más extenso. ¿Esto tiene que ver con lo anterior o apunta a cosas más específicas? Hay dos cosas que en la propuesta de ley que son parecidas pero distintas. Una tiene que ver con la capacidad de que una persona a la que le diste la titularidad, el uso de la frecuencia, pueda alquilar o ceder la gestión de la emisora. Otra cosa es que hay un par de artículos de los 16 que ataca el que no puedas vender el uso de la frecuencia, del espectro. No es lo mismo. Porque aparte puede no ser espectro para... como nosotros ahora tenemos mejor optimización del uso del espectro, podría ser una parte del uso del espectro. Por ejemplo, televisión, hoy vos podés tener varias señales de televisión en la misma frecuencia que te otorgaron para otorgar el servicio. La ley actual habilitaba, por supuesto, con autorización del Poder Ejecutivo, pero de alguna manera... importa lo anterior, podés vender también el uso de la frecuencia, compartir el uso de la, digamos, no es infraestructura, pero digamos de la parte, ¿no? Física, no la gestión. Y el gobierno lo que está planteando es, ni siquiera con autorización previa, un privado puede negociar con espectro como si fuera de él. Porque a vos te di tal espectro para tal cosa. Por lo tanto... lo que dicen es, había una trampita, porque decía, siempre con autorización por el Ejecutivo, pero lo que estaba cambiando respecto a la legislación anterior es que un privado podía negociar, ya no solamente la gestión de la emisora, sino también compartir el uso de una frecuencia. Y esa es una tarea que en el mundo, una competencia que en el mundo tienen los estados. Es decir,
se trata de un bien de uso público administrado por los estados. Y lo que entiende el gobierno es que darle la posibilidad a que los privados negocien usos públicos, podría ser pedazos de mar, pedazos de tierra para minas, como puede ser el espectro, no debería ser posible. Si no los sirve, si no lo pueden usar, si se fundió el negocio, devolvémela que yo lo vuelvo a licitar y se lo ofrezco a quien vos querías dársela. O sea que, bajando eso a un ejemplo concreto que se me ocurre, un canal de televisión, supongamos privado, que dispone de varias señales en función de la lógica digital de la televisión, si esto se aprueba, no puede disponer que una de esas señales la explote otro privado a través de un negocio. Exacto. ¿Y te parece que ahí hay un avance, una disposición que sería positiva en caso de ser aprobada? Sí, porque lo que está vigente permite la privatización del uso. O sea, es casi como la frecuencia en propiedad de un privado. Y como digo, no es propiedad del Estado tampoco. Pero sí la administración tiene que estar en manos del Estado porque es un bien público que es patrimonio de todos los uruguayos y no puede ser mercantilizado. Lo cual no quiere decir que no se pueda vender en ciertas condiciones el uso, pero no la frecuencia. Pasando ahora al artículo 182. Ahí se plantea eliminar la posibilidad de que varias personas, reales o personas testaferras, tengan un 10% del capital accionario de medios para burlar o con el objetivo de burlar las normas de limitación de concentración. Otra vez, porcentajes, una persona, más personas, eventualmente personas testaferras. Qué lío, pero ¿qué hay que ver ahí como espíritu de la norma de lo que se plantea? La ley 20.383 vigente, comparado con la ley anterior, la ley de medios de Mujica, digamos, amplió enormemente la cantidad de radios y televisoras que una persona, una empresa o un grupo pueden tener. Pasamos de 3 radio y televisión a 6, pasamos de 3 licencias de televisión para abonado a 8. Ya eso era un problema, eso fue muy cuestionado. Pero son como, digamos así, autorizaciones completas. Si vos tenés hasta el 10% de las acciones de un medio, vos no tenés ni siquiera esos límites más amplios. Es decir, si yo tengo un 10% de las acciones, puedo ser dueño del 10% de todos los medios del país. Con lo cual, si nos juntamos 5, podemos tener el control de todos los medios del país, siempre que no pasemos de los 10. Es otra trampita que tiene la ley actual. Es decir, no solo amplió a lo bruto y claramente, con nombre y apellido, pasemos del límite de 3 licencias de televisión por abonado a 8, y justo Clarín, el grupo argentino, tiene 8, o sea, no es un número casual, sino que además podías asociarte con varios, ¿no? Tener varios socios y sin pasar el límite de 10, incluso pasar esas 8 licencias de tope. Lo mismo para radio y televisión. Eso es lo que busca cambiar la propuesta que está en la rendición de cuentas. Yo recién mencioné la palabra testaferra. Bueno, ahora voy a ir a ese mensaje que tengo pendiente que mandó Robert al comienzo del programa. En realidad no lo mandó en función de lo dicho recién, de este artículo 182, sino de los primeros comentarios que hicimos, ¿no? Asociados a, esas limitaciones para que harían, si esto se aprobara, inviable que a futuro personas con residencia legal puedan estar a cargo de medios de comunicación. Robert planteaba, ¿pero de qué sirve eso? Ponen un testaferro uruguayo y listo. Hay ahí todavía una puerta que sigue abierta, aun cuando aquel primer cambio que mencionamos que propone la rendición de cuentas se apruebe. Sí, porque eso ya está vigente en la ley, no hay ningún cambio previsto, es un tema de controles. Es un tema de voluntad política, de herramientas de control, de ser proactivos en buscar desenmascarar esas estrategias que son, por definición, engañosas, que buscan tapar la verdadera propiedad de un medio, ¿no? A través de testaferros. Entonces, eso no es un tema de cambio legal. Yo creo que ya la ley actual lo establece, ni que hablar la ley anterior. Acá no hay propuestas nuevas, pero si no atacamos esa estrategia de testaferrismo, donde lo formal te lo cubren, ¿no? Porque
te lo ponen a nombre del abogado, de la persona que vos sabés que es el dueño. ¿Por qué? Están todas las radios en el mismo lugar. Son los mismos gerentes de programación y los mismos gerentes de publicidad. Hay periodistas que están trabajando para los distintos medios. La programación se repite en los distintos medios, ¿no? Y digo, además, físicamente están todos los medios. Pero si los medios están a nombre de distintas personas y vos vas y le preguntás, vos sos el dueño de ese medio, y te dice que sí, el testaferro, y esa es la única prueba, y eso es lo que hace hoy la ORSEC, es decir, preguntarle, ¿esto es un grupo económico? Y le dicen, no, esto es un coworking, ¿no? Con todo lo que te acabo de decir, y en los expedientes ves y le dicen, vos estás un grupo económico, ¿no?, que supera los límites de las concesiones, porque te veo que están todos juntos, las máquinas están todas juntas, todo esto que acabo de decir. Le preguntan y dice, no, yo soy el dueño, realmente soy el dueño, estamos acá para abaratar costos de alquiler. Y si la autoridad estatal esa declaración de la parte la toma como buena y dice, no, me dijeron que es coworking, por tanto no hay una concentración indebida y no hay testaferro, te quedás palmado como nos estamos quedando acá. Pero eso es así, o sea, estoy diciendo un caso concreto en Uruguay de estos últimos años. O sea que hay deficiencias de control. Entonces es un tema de herramientas, no un tema legal. Y esas herramientas, es decir, ¿cómo se podrían potenciar las herramientas de control? Porque estás describiendo un problema vigente. Con voluntad política primero, sin duda. Y con recursos, pienso, no sé, la URSEC, ¿qué músculo tiene? Más allá del lobby, de cómo la política a veces puede impregnarse de ese lobby, de cómo los grupos de poder pueden ejercer, pueden intimidar eventualmente, o pueden hacer que políticamente se entienda que no es conveniente dar ciertos pasos. ¿Es solo eso el problema o también hacen falta más recursos para que esos organismos que deben controlarlo puedan hacer mejor? No, yo no creo que sea un tema de recursos. Puede ser que tengas que ajustar alguna cuestión administrativa para que la evidencia sea suficiente, pero no mucho. Yo no creo, o sea, si vos vas y entrevistás al que está incumpliendo y tomás como buena esa declaración, no tiene sentido nada. Y eso pasa, o sea, te dicen, no, yo no estoy incumpliendo, mirá que yo no pasé con la roja. Bien, dice que no pasó con la roja, por lo tanto no hay multa. No hay recurso, no hay ley, no hay nada que funcione. Está bien, pero es necesario estar buscando no otros recursos, sino incorporar otras evidencias que demuestren que no solamente desde el punto de vista formal se tiene la propiedad, porque eso lo cubren con buenos abogados que ya saben cómo es la forma, sino que hay un control efectivo. Ese es el clic que la ley les habilita al Estado. Es decir, a mí no me interesa solamente que tengan propiedad, es decir, papeles, porque eso justamente es el problema. Lo que tenés que demostrar es que tienen el control. Entonces, en mi opinión, ¿no? Si vos demostrás que la voz de mando de todas las personas que trabajan en varios medios que están a nombre distinto es el mismo, si pedís las facturas, ¿quién paga? ¿Quién paga los sueldos? ¿A quién le facturás la publicidad? Es decir, deberían ser evidencias suficientes, transformadas en prueba, para confirmar que existe un grupo económico, que existe un testaferrismo que supera los límites. Eso es un tema de aplicación de la ley, respondiendo a la pregunta, no es un tema de la ley, es un tema de los controles efectivos que se hacen para evitar esas prácticas engañosas. Siguiendo con el repaso de la rendición de cuentas y de lo que apunta a modificar de la vigente ley de medios, el artículo 181 retoma la exigencia de transparencia sobre la propiedad, personas accionistas de empresas de TV, para personas abonadas, en este caso, para efectuar efectivamente los controles anticoncentración. Yo no sé si vos no habías ya aludido a este cambio antes. Sí. Ahí está. Eso tiene que ver con la cuestión de la extranjerización, las excepciones para la televisión para abonados, de requisitos que son exigibles para otros medios que habilita la ley vigente. Eso se cambia. Un ejemplo de eso. Los límites a la concentración valen tanto para una persona que tiene todas las acciones de un medio como para quien tiene parte de las acciones de un medio. Entonces, vos no podés ser titular ni total ni parcialmente de acciones de más de 5 medios en Montevideo, de radio y televisión. Pero para eso necesitas tener información de una empresa que tiene acciones.
en otros rubros de la economía, las sociedades anónimas son anónimas. En radiodifusión, desde siempre, y entre otras cosas para justamente poder establecer los controles anticoncentración, las acciones son nominativas. Es decir, hay una sociedad anónima, pero los efectos de control, vos le tenés que decir a la ORSEC quiénes son los accionistas y cuántas acciones tienen del paquete, si es una sociedad anónima, o cuántas cuotas sociales tienen, si es una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Esta ley, en el marco de esa extranjerización, en el marco de, ¿no?, permite que haya determinadas empresas de televisión para abonado que no tengan que informar quiénes son los accionistas. Ese es un ejemplo de ese punto, de la manera más simple que te lo puedo explicar. Es decir, yo necesito transparencia respecto a lo que le exijo para todos los demás medios, también se lo tengo que exigir a vos. No hay excepciones. Porque si no, no es transparente todo y sobre todo no puedo controlar que los accionistas cumplan con todos los requisitos. Desde que no tengan causales, ¿no?, de incompatibilidad para tener licencia, desde que sean uruguayos o ciudadanos, etcétera, o que no tengan otros más medios de los que debería tener. Para cerrar el repaso del articulado, el 191 de la rendición de cuentas, ese artículo, habilita un periodo de gracia de 6 meses para regularizar las transferencias que se hayan realizado sin autorización requerida en la norma vigente. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto es un periodo de gracia. O sea, hoy... ¿Una especie de amnistía? No amnistía porque, bueno, a voluntad de parte podría decir no aplico la ley como hay que aplicarla, porque la ley hoy dice que si yo te transfiero a vos una radio en los hechos sin una autorización previa por el Ejecutivo, eso tiene causal de revocación. ¿Y por qué se va por este camino ahora? Yo creo que por las dificultades. Por un lado, puede ser por las dificultades de controlar, que hablamos recién. Por una cuestión de, en lugar de sancionar, prefiero regularizar. Sí, a mí lo que me interesa no es salir a perseguir gente, sino ordenar. Entonces yo sé, todos sabemos, los que trabajamos estos temas, que está lleno de emisoras que están a cargo de personas o de empresas que no son las que figuran en los papeles de la ORSEC. Bueno, mira, ¿sabes qué? Olvídate, no te vean... Te doy la chance de que vos te presentes y digas, mirá, la verdad que nos olvidamos. Porque puede haber incluso olvidos, herencias, ¿no? O sea, no necesariamente son prácticas engañosas. Puede haber situaciones donde no se comunicó cambio de acciones entre la familia. Murió tu padre, quedaron, ¿no? Hay cuestiones también ahí. Eso también son transferencias, ¿no?, cuando se trata de sucesiones. Pero no están regularizadas. Bueno, me parece una señal interesante. Es decir, yo te doy 6 meses para que por voluntad propia, si querés, hacemos el proceso de regularización. Sabemos que estás mal, no te preocupes, tenés 6 meses. Se supone que después de eso habrá que salir a ver las que igual están incumpliendo, pero ese es el periodo de gracia para ordenar antes que salir a sancionar. Y queda claro que ante un problema que está planteado... Si me guío por tu respuesta y por el artículo de la rendición de cuentas que leí recién, del proyecto de ley, el gobierno no opta por la posibilidad más dura, que sería dejar sin efecto todo eso que no se registró debidamente o no se hizo debidamente. Opta por un camino intermedio. Claro, por lo menos no la medida dura de revocación. ¿Y no termina siendo un mal mensaje, una mala señal esa? Siempre, sí, es posible, porque siempre que vos... Pero son las amnistías tributarias o no, es lo que pasa con las intendencias cuando no pagaste la contribución y la gente que pagó todos los años la contribución se encuentra que los que no pagaron la contribución, la intendencia le da periodo de gracia para regularizar. Sí, o sea, es polémico, pero es un recurso que se usa en el Estado a través de los distintos gobiernos. Es decir, yo tengo un montón de gente morosa en el pago de tributos domiciliarios, contribución inmobiliaria. Es cierto que la gente que pagó se va a calentar, pero yo prefiero, ¿no?, cobrar algo de todo eso, regularizar situaciones en lugar de seguir teniendo un pasivo enorme que capaz que no lo voy a cobrar nunca más. Esto, sin hablar de plata, estamos hablando del uso de un recurso público importante. De registrar debidamente negocios. Es esa lógica, ¿no?, de
de salir a regularizar antes de sancionar. La crítica puede venir y decir, pues yo estoy al día, hice todo bien, y en lugar de perseguir al que está incumpliendo, en realidad le das un changüí. Pero como digo, es común con las intendencias y creo que acá también, y no me parece mal. 9:57. Nos queda una especie de suplemento, digamos, de la entrevista. Quiero contrastar estos cambios que propone el gobierno con algunos cambios más profundos que vienen del periodo pasado en la segunda parte de la nota, que vendrá después de la pausa. No se vayan. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. El 8 de agosto, en Complejo Cultural Politeama de Canelones. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy. Invitan Brow, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 10:01. Seguimos adelante en la entrevista con Gustavo Gómez hablando de cambios a la ley de medios que están previstos en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Robert, que nos había escrito más temprano, después de la respuesta que entregó Gustavo con respecto a la lógica de empleo de personas testaferras, digamos, dice, bueno, lo de siempre, los controles. Esto es como la ley de financiamiento de los partidos políticos. Está la ley, pero no hay personal suficiente ni suficiente presupuesto para que la institución responsable se encargue de hacer cumplir la ley. Bueno, vos en realidad dijiste que no pensabas que fuera un problema de recursos, sino más bien de voluntad política. Yo creo que hay un problema de cuáles son las herramientas para realizar los controles. Entiendo que es una cuestión polémica, compleja, que hay, digamos, asesoría jurídica detrás, que hace más difícil encontrar las respuestas reales, pero sí, yo creo que a mí me parece que los casos más duros son absolutamente más claros de lo que se dice y que deberían ameritar una respuesta. Entonces ahí no estoy hablando tanto de autoridades nacionales, sino del rol, el compromiso y la acción que tienen funcionarios de autoridades estatales en el cumplimiento de esa obligación. ¿Pero ese compromiso te parece que no es el que debería ser? Y yo te pongo el ejemplo, y ustedes le ponen la categorización. Es decir, si vos hay evidencia suficiente para investigar un caso donde hay testaferrismo
donde hay un grupo económico, como ponían el ejemplo, en esas condiciones, ¿no? Evidencias suficientes, y el único criterio para tomar una decisión es la declaración del denunciado, ¿cómo lo llamas? ¿No? Es decir, usted, vos te imaginás a la caminera utilizando como decisión para ponerte una multa o no, la declaración del que pasó ¿no? el semáforo en rojo. Por lo tanto, si le decís, ¿usted pasó el semáforo en rojo? No. Y el informe que le envían a las autoridades dice, el señor tal cual dijo que no pasó, entonces por lo tanto no merita sanción. Eso es lo que ha pasado. Hay expedientes concretos en la ORSEG de situaciones así. Es decir, hay evidencia de que estás superando los límites a la concentración, incluso de la ley vigente, y la clave que fundamenta la recomendación de los funcionarios de ese organismo que llega a las autoridades de ese organismo es la declaración del eventual incumplidor. Está bien, puede ser que esté mal todo lo demás y que el incumplidor tenga razón. No estoy diciendo que no se le dé debido proceso, las garantías, no sé qué, pero no puede ser la variable que define la verdad o no. Porque si es verdad que está utilizando, es un testaferro, nunca te va a decir que no lo es. Ahí queda bajo lupa cómo trabaja la URSEC, sus cuerpos fiscalizadores o inspectivos o como sea, y yo, pensando lo delicado que es ese rol de control que ejerce una unidad reguladora, en este caso como la URSEC, los intereses económicos, pero no solo económicos, ¿no? Lo que pesa sobre una sociedad, la cuestión de los medios de comunicación, de su titularidad, me pregunto si no se precisaría o si no sería necesario ir hacia modelos como, bueno, el que, hablando de otros organismos muy importantes, quizá más todavía, se aplicó en su momento cuando, no sé, pienso en la Dirección General Impositiva, se exigió exclusividad en la tarea para quienes desarrollan determinadas actividades vinculadas con el control, por ejemplo, profesionales, contadores, contadoras que solo pueden trabajar ahí. ¿La URSEC tiene esa robustez como institución o habría que dar pasos en ese sentido? No, yo creo que la URSEC merece más recursos, merece más capacidad de personal en distintas áreas. No, eso está, por supuesto que sí. Yo digo, en este aspecto, yo no creo que sea necesario más recursos. Me parece que la cosa va por otro lado. Ni recursos legales, ni recursos económicos. Claro, si va creciendo las tareas de fiscalización de la URSEC y va teniendo otras características, yo creo que hoy está... No, sin duda, tengo constancia de que está exigida al máximo. Que hoy, para las responsabilidades que tiene, porque no es el único control que hace. Yo soy crítico con este control, pero hace otros controles. O sea, control de tiempo de tantas publicitarias, hace un montón de controles. Y las limitantes presupuestales son enormes. No solamente por su capacidad de independencia, pero también sino de autonomía técnica, de efectivo cumplimiento. Entonces sí, yo creo que la pregunta tuya viene a tiempo de equilibrar. Es decir, yo creo que es un organismo muy importante, demasiado importante para los recursos que tiene, que necesitaría más recursos. Sí, necesita más recursos, más técnicos, más profesionales. Seguramente tiene una plantilla de técnicos muy vetusta, y que me perdonen porque conozco a unos cuantos, súper capacitados, de gran experiencia en distintas áreas de las telecomunicaciones, pero que les quedan tal vez unos pocos años para terminar su gestión. Necesitamos más gente de atrás para asumir ese nuevo rol. Bueno, yo prometí un suplemento de entrevista y antes de llegar a la pregunta que te quería hacer para cerrar, hablamos de todo eso también disparado a partir de participaciones de la audiencia. Ahora sí, para cerrar, ¿no? Estamos hablando de una serie de modificaciones a la vigente ley de medios que pretende hacer este gobierno, que veremos si se aprueban o no en el Parlamento. Esa es una cuestión que no sabemos en este momento. Ahora, la ley de medios, tal cual la modificó el gobierno pasado, algo de esto mencionaste, modificaba el máximo permitido de licencias tanto de radio como de televisión, que una empresa, digamos, podía tener. También la cantidad de licencias, el máximo permitido a nivel de televisión para personas abonadas, e incluso habilitaba que quienes sean titulares de servicios de televisión por cable pudieran tener licencias de Internet para ofrecer servicios de banda ancha a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros. Así decía la norma.
algunos de estos aspectos capaz que se puede ver afectado por lo que repasamos antes, pero hay otros que tengo la impresión, si me equivoco vos me corregirás, que no. Entonces, a la luz de todos esos cambios que se hicieron durante el gobierno de Lacalle Pou, esto que se propone el actual gobierno, ¿es suficiente? No, no es suficiente, ni en términos de restituir cosas positivas que tenía la legislación anterior, por ejemplo, en materia de transparencia, en organismos creados para poder controlar al propio gobierno, además de todo lo que vos decías. Pero yo te diría, y lo dije cuando comenzamos, a mí me parece que está en línea positiva esto, digo, siendo insuficiente, va en línea positiva. Y lo que sí estoy convencido es que necesita de políticas públicas más allá de los cambios legales. Si yo creo que hoy, aún con esta legislación, el gobierno podría avanzar en algunas áreas importantes en aplicación de la legislación. Y hay una serie de proyectos de decretos y decisiones que están en discusión todavía en presidencia, impulsadas del Ministerio de Industria, desde la Dirección de Telecomunicaciones, que van en una línea de colocar una agenda en esta temática. Te pongo un ejemplo simplemente. Hace miles de años que no hay llamados a nuevos interesados en radios o televisión, ni comercial ni comunitaria. Digo miles, pero no solo del gobierno de Lacalle Pou, anteriores, en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Es decir, la única chance de acceder a medios es comprando, alquilando. Llamarle incluso un estímulo a buscar testaferrismo, alquilar, porque como no hay apertura, y son los mismos de siempre, bueno, este gobierno marcaría una muy buena señal si este año arranca no solamente regularizando la situación de las radios comunitarias, que también está por regularizarse en todo el país, sino haciendo llamados para nuevas radios comunitarias y también para medios comerciales. ¿Y hay perspectiva de eso? Sí, yo creo que hay perspectiva de eso, que hay planes para eso. Entonces, no es solo la ley. O sea, la ley puede ser insuficiente, pero va en buen camino. ¿Se podría haber hecho más? Me parece que sí. ¿Podría contar con votos? Y yo creo que Cabildo Abierto en estos temas de extranjerización, concentración, siempre tuvo una posición diferente en la coalición, con lo cual, si pasa la votación general, estos artículos podrían llegar a tener cierta viabilidad por esta cuestión de que Cabildo siempre puso dentro de la coalición la cuestión de la concentración y la extranjerización como temas importantes. Pero necesitamos políticas públicas y acciones. Vamos a 1 año y medio y en este terreno no ha habido mucho. ¿Es porque hay una ley mala? No, es porque faltan algunas acciones. Yo creo que hay propuestas interesantes que podríamos ver en los próximos meses. Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom. Gracias por la visita otra vez a La Mañana de la Diaria. Ha sido un placer. Tiempo de pausa, vendrá Mariana Cianelli, vendrán las noticias, hablaremos de la situación de Gaza, también de lo que ha pasado en las últimas horas entre Irán y Estados Unidos, e incluso de la reunión de Orsi con una delegación del PIT-CNT ayer, porque también vamos a entrevistar, para que nos haga un breve resumen, a uno de los integrantes de la delegación sindical. Todo eso nos queda por delante. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad.
La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Presenta Banco República. 130 años de nuestro Banco País. 10:14, segundo 50% de la mañana de la diaria. Noticias. El Frente Amplio se propone impulsar un pedido oficial de disculpas del Estado por la esclavización y sus consecuencias. El Frente Amplio desarrolla desde fines de junio su segundo foro antirracista, una instancia que reúne a legisladores y legisladoras, organizaciones sociales y referentes afrodescendientes para discutir políticas públicas y las formas en que persisten las consecuencias de la esclavización en Uruguay. Entre las propuestas que surgieron del espacio, el Frente Amplio se plantea impulsar un pedido oficial de disculpas del Estado por la esclavización y sus efectos históricos y busca que sea parte de una agenda más amplia de reparación y combate al racismo. El planteo también apunta a dar continuidad institucional a las discusiones sobre desigualdad racial, memoria y reconocimiento de la población afrodescendiente, más allá de las actividades vinculadas al mes de la afrodescendencia. Una de las cosas que me pregunto es con qué, talante el gobierno recibirá esto, teniendo en cuenta que en este momento hay un gobierno frente amplista, ¿no? Esto que surge de la fuerza política, que no es lo mismo que gobierno, pero quizá haya apertura. Es un tema a seguir en todo caso. 10:15. Estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Y hay cambios con respecto a días anteriores, porque hoy llegamos a los 2 dígitos. 10 grados con 3 décimas marca la estación de Inumet del Prado. Estoy muy contenta. Hay una máxima prevista de 16 grados. Tiempo de pausa y volvemos con más contenidos. Vamos a mirar hacia la Franja de Gaza. Presentó Banco República. 130 años de nuestro Banco País. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros.
Artico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Artico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Por acá Gerardo Dorado, el alemán, les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. Yo quién sería, Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En la diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La diaria. 10:19 de la mañana de la diaria. Momento de entrevista internacional, partiendo del siguiente hecho. Recientemente Hamás anunció la disolución de su gobierno en la Franja de Gaza, ¿no? Este movimiento anunció esto que acabo de mencionar con la intención de facilitar el traspaso de poderes a un comité tecnócrata conformado por personas palestinas, cuya justamente conformación y el ejercicio de determinadas funciones está prevista en el acuerdo por el cual cesó el momento más crudo del enfrentamiento o de los ataques de Israel hacia la Franja de Gaza y en particular sobre Hamás, que se concretó por allá por octubre del año pasado y que también ese acuerdo implicó la creación de una junta de paz con Estados Unidos a la cabeza, y a esa junta de paz, ¿no? O subordinada a esa junta de paz, se planteó esta estructura de este comité tecnócrata conformado por personas palestinas, que a su vez motiva que Hamás haya tomado esta decisión de disolver su gobierno para dejar ese espacio de actuación a esta conformación. Bueno, de la significación de esta decisión de Hamás, de lo que puede pasar en adelante, de las posibilidades que hay de que ese comité tecnócrata pueda desarrollar acciones positivas, si es que la hay, hablaremos a continuación con Roberto López Belloso, que como se sabe es el director de Le Monde Diplomatique Uruguay, una publicación que forma parte de todo lo que la diaria ofrece regularmente a su comunidad en nuestro país, y quien ya está en línea. Roberto, bienvenido después de tanto tiempo, es un gusto volver a conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Un placer estar contigo y con la audiencia. Muchas gracias. Yo dejé planteado el tema central. Como introducción te quiero hacer la siguiente pregunta, porque como de febrero en adelante hablamos mucho más de lo que pasó en Irán e incluso en otros lugares que de lo que sigue ocurriendo en Gaza, capaz que aquella cuenta de las muertes provocadas por los ataques israelíes no la actualizamos con la frecuencia con la que lo hicimos durante todo el año pasado. Hoy, en este momento, ¿de cuántas personas muertas se puede hablar en Gaza, tomando como referencia el comienzo de las hostilidades surgido en octubre de 2023 en respuesta a un acto terrorista de Hamás con Israel atacando sistemáticamente el territorio palestino de Gaza y provocando daños de todo tipo en personas y en infraestructuras? Hoy, ¿a cuánto asciende ese saldo, esa cantidad de muertes? En mayo de este año está la cifra que dio el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza fue de 73.000 muertos. Esa es como la cifra oficial que tenemos más reciente.
es un número muy importante de personas, en una región del mundo donde no ha cesado la violencia política. Probablemente al día de hoy, la zona de los territorios palestinos donde se está viviendo una violencia política menos conocida a nivel internacional es Cisjordania, ¿no? Porque normalmente nos centramos en la Franja de Gaza desde el punto de vista informativo, como es natural, debido al volumen de muertes que se han producido ahí, pero se suele olvidar el goteo permanente de la violencia contra los palestinos en Cisjordania, la cual se da por parte de dos fuentes principales. Por un lado, el Estado de Israel como tal, y por otro, los colonos israelíes que están ocupando la tierra de Cisjordania. Tenía previsto preguntarte por Cisjordania sobre el cierre, así que viene a cuento la mención, porque claramente hacia el cuadro de situación general, si hablamos de la población palestina afectada por todas estas situaciones. Y ahora volviendo a Gaza, antes de pasar a la cuestión que motivó la entrevista, para cerrar la caracterización, te pregunté recién por las muertes acumuladas, dijiste 73.000 en un periodo de más o menos 2 años y medio, si partimos de octubre del año 2023, ya pasaron 2 meses después de esa última actualización, que fue en mayo de este año, estamos en julio. Lo otro que te quiero preguntar, que es otra cifra importante, en ese territorio que se ha reducido a escombros, ¿cuánta gente está viviendo hoy? Bueno, la cantidad de gazatíes que están viviendo en Gaza no ha variado en términos de la población que no ha sido asesinada, ya que no ha habido una posibilidad real de que se produjeran migraciones de refugiados. Es lo que los países limítrofes intentaron evitar. En otros conflictos de este tipo o similares, ya que no ha habido muchos conflictos de este tipo en los últimos años, pero en conflictos similares en los cuales se da una situación de ataque militar sobre un enclave civil, una de las primeras cuestiones que solemos ver en la prensa son filas y columnas y caravanas de refugiados hacia los países limítrofes. Eso, en el caso de Gaza, fue claramente limitado, claramente coartado. Lo que veíamos en esas situaciones eran grandes cantidades de población que se movía de una ciudad a otra o de una zona a otra de la Franja de Gaza, según lo que la información oficial israelí iba indicando, que había zonas que se volvían más inseguras que otras. Por lo tanto, había mucha migración interna en el caso de la población civil de Gaza. Tenemos un 30% del territorio gazatí que está en cierta medida administrado por este gobierno provisorio que ahora está cambiando, como tú bien lo anunciaste. O sea que tenemos unas 220.000 personas, unas 200.000 personas para dar una cifra relativamente aproximada, que están viviendo en el 30% del territorio donde antes vivían, bajo su propio control, en cierta forma, y el resto del territorio de Gaza bajo control del gobierno de Israel, del ejército de Israel en el terreno. Y ahí capaz que yo me entrevé un poco, en esa otra parte controlada por Israel, más o menos ¿cuánta gente está viviendo? No, esta cifra de 200.000 personas está en ambas zonas, sobre todo en este 30%, pero también hay gazatíes viviendo en el área controlada por Israel. Para ahora sí pasar a la cuestión política. Esto de que se conforme un comité tecnócrata que es parte de lo que se presentó como solución cuando se hizo un acuerdo en octubre del año pasado con Estados Unidos, ¿no? Parándose al medio, y Trump con papel protagónico, y que este comité tecnócrata palestino pueda empezar a actuar a partir de la decisión de Hamás de disolver el que venía siendo su gobierno en Gaza. ¿Qué interpretación política amerita? Bueno, hay dos interpretaciones que han estado circulando entre los analistas internacionales. La primera de ellas es una interpretación que viene del lado israelí o de
think tanks relativamente favorables a la postura de Israel, que indican de que es un intento de Hamás de generar una situación en Gaza similar a la que existe en el Líbano con el modelo Hezbollah. Es decir, que haya un gobierno formal, no demasiado potente en términos de su capacidad real de controlar el poder en el terreno, y que por debajo esté una milicia que sea la que verdaderamente tiene el control de las cosas. Como tú sabes y la audiencia sabe, en el Líbano hay un ejército libanés, efectivamente, y hay un gobierno con elecciones, etcétera, pero Hezbollah no solamente es un partido político con incidencia dentro de las instituciones libanesas, sino que también tiene una fuerza militar más poderosa en términos de poder de fuego que el propio ejército libanés. Este modelo es el que dice Israel que quiere replicar Hamás en Gaza. Luego hay una segunda mirada, que es conectar esta actitud o esta decisión de Hamás con los acuerdos realizados en Egipto en Egipto y bajo el auspicio del gobierno egipcio entre Hamás y Fatah. Como es sabido, los territorios palestinos tienen un gobierno, o tenían un gobierno hasta esta decisión de Hamás, del movimiento Hamás en Gaza, y de Al-Fatah dentro de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Al-Fatah, recordemos, es ese movimiento político nacido bajo la égida de Yasser Arafat, mucho más laico que Hamás, y con un componente político mucho más cercano a las izquierdas globales o a las izquierdas dentro de la Guerra Fría del ámbito del campo socialista. Ese era como el lugar ideológico donde podíamos ubicar a Arafat. Luego Al-Fatah ha tenido un periodo en el cual lo laico ha cedido cada vez más terreno a lo religioso, pero en cierta medida es un movimiento mucho más aceptado por la comunidad internacional. Bien, ese acuerdo del Cairo entre Fatah y Hamás abrió las puertas para que Hamás dejara en manos de Fatah el gobierno de todo el Estado palestino, incluyendo la Franja de Gaza. O sea que también se puede conectar con ese acuerdo que sería como una medida de Hamás para, ante su derrota militar, no perderlo todo en el campo político y volver a establecer lazos de paz muy difíciles con su antiguo enemigo. No nos olvidemos que en el año 2008 se produce una suerte de golpe de Estado muy peculiar de Hamás en la Franja de Gaza. ¿Por qué digo muy peculiar? Porque en el 2007 Hamás gana las elecciones en Gaza, pero lo que hace al año siguiente es, amparado en esa victoria electoral, que por supuesto no fue del 100% de los votos, bueno, eliminar por completo la presencia de la oposición, es decir, de Al-Fatah, de la Franja de Gaza, con imágenes que algunos de los escuchas recordarán, muy violentas, que recorrieron las televisoras internacionales, de militantes de Al-Fatah siendo asesinados por milicianos de Hamás en las calles de Gaza, y una expulsión completa de toda la estructura de Al-Fatah de la franja hacia Cisjordania. Bueno, eso tuvo un intento aparentemente bastante positivo desde el punto de vista de los resultados de quienes participaron en él, de acercamiento en el Cairo, y hoy podría explicar esta actitud de Hamás, según algunos analistas. Pero entonces, esta actitud de Hamás, tomo esto último que decías, ¿está bien que se relacione con el acuerdo de paz que Estados Unidos impulsó, con Trump sacándose cartel incluso, de momento que supone también dejar espacio para que ese grupo tecnócrata palestino empiece a administrar las cuestiones? Es imposible no relacionarlo, porque quienes van a administrar las cuestiones efectivamente es este grupo de tecnócratas. No hay, digamos, otro actor político real que vaya a tomar las riendas del gobierno administrativo. Cuando se habla del grupo de tecnócratas, de lo que se habla es
bueno, hay que resolver problemas de agua potable. Bien, tenemos que tener un ingeniero que conozca de agua potable para que la población de la ciudad de Gaza, por ejemplo, esas 200.000 personas que viven en la ciudad de Gaza puedan tener acceso al agua potable. Bien, salud. Necesitamos tener a una persona especialista en administración de hospitales para que las otras 400.000 personas que viven en el resto de la franja puedan tener acceso a una red de hospitales, pero no un ministro de salud político colocado ahí o por Hamás o por otro partido. A eso se le llama un gobierno de tecnócratas. Indudablemente, cuando se den las condiciones, porque no es que Hamás le pasó la banda presidencial al coordinador de los tecnócratas, cuando se den las condiciones para que este gobierno de tecnócratas desembarque en la Franja de Gaza, es que efectivamente van a tomar el control de la misma. El punto que hablaba justamente cuando se firmó ese acuerdo en octubre del año pasado, de la instalación de esa solución tecnócrata o tecnocrática, era el punto 9 de un total de 20 puntos. Decía, Gaza será gobernada bajo la administración transitoria de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza, integrado por personas palestinas cualificadas y expertas internacionales bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional transitorio, Junta de Paz, que estará presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e integrada por otras personas referentes de la política internacional. La dejo por ahí. ¿Qué se sabe de esas personas palestinas que podrían ser elegidas? ¿Ya están elegidas? ¿De dónde vienen? ¿Hay algún dato al respecto? Sí, ya están elegidas, están en el Cairo, en espera de poder acceder al mismo. La primera cuestión es que lo de apolíticos no es que no lo sean, o sea, es una imposibilidad. O sea, no existe la persona apolítica y mucho menos existe la persona que está especializada en la gestión pública apolítica, ¿no? O sea, y también es imposible que una junta internacional presidida por Donald Trump sea apolítica. O sea, hay un posicionamiento muy claro en ese sentido. Distinto es la adscripción partidaria. Estamos hablando de personas que no se las puede vincular directamente con este bipartidismo palestino Fatah-Hamás, ¿no? O sea, ese es como el sentido que está por detrás. Pero van a tener indudablemente grandes dificultades para poder actuar en el terreno, más allá de la buena voluntad eventual que puedan tener. Y otra cosa a tomar en cuenta es que en ese acuerdo del año pasado, el elemento más polémico, o uno de los elementos, de los tantos elementos polémicos, fue el hecho de que se radió a Naciones Unidas de este proceso. Es decir, lo natural sería que estuviéramos hablando de una junta de paz coordinada y llevada adelante por Naciones Unidas. Eso sería lo natural en un proceso de reconstrucción como este. Acá estamos hablando de una junta de paz promovida por uno de los beligerantes. Claro, ese acuerdo tenía a Estados Unidos ejerciendo una especie de rol de árbitro, de juez, de mediación, de un lado a Hamás, del otro a Israel, parte o contraparte de Hamás en eso, que no hemos mencionado. ¿Cómo se está posicionando Israel ante esta deriva política que viene de ese acuerdo suscrito el año pasado? Bueno, yo creo que en el caso de Israel siempre que se habla de Israel hay que tener en cuenta que estamos hablando de un actor variopinto, ¿no? O sea, Israel, una cosa es el gobierno de Israel, otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa es la sociedad israelí politizada, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de el gobierno de Israel, estamos hablando de Benjamín Netanyahu, sus ministros y sus aliados más directos, e incluso dentro de ese núcleo pequeño nosotros tenemos posiciones, algunas muy radicales, absolutamente contrarias a cualquier intento de paz,
y tenemos otras que son un poco más realistas. La postura oficial del gobierno de Israel no se conoció todavía con respecto a esta decisión de Hamás. Lo que habían recogido colegas de Deutsche Welle, de actores políticos cercanos al Ejecutivo israelí, era un gran escepticismo con respecto a esta postura de Hamás. Es decir, favorables a la junta de tecnócratas, por supuesto, porque ellos son cosignatarios del acuerdo, pero muy escépticos con respecto a que esta postura de Hamás pudiera abrir esta puerta. Y a mí me gustaría traer a esta conversación, Martín, el año 2017. Yo creo que el año 2017 fue muy importante para generar una expectativa de paz luego muy frustrada, pero que hubo un tiempo de aproximadamente 4 años y medio entre los movimientos políticos que se dieron ese año y el ataque de Hamás de octubre del año 23. En el año 2017, Hamás renuncia al desconocimiento del Estado de Israel, lo cual es muy importante para lo que era su actitud histórica. Históricamente Hamás decía: Israel no tiene derecho a existir, ¿no? Esa era como la postura histórica de Hamás. En el año 2017 hay una actualización de las bases programáticas de Hamás, en las cuales indica que se afilia a la teoría de los dos estados e indica que el Estado de Israel tiene derecho a existir dentro de las fronteras del año 1967. Es decir, es un cambio muy importante desde el punto de vista de cualquier opción de paz que se pudiera haber puesto sobre la mesa en aquel momento. No olvidemos que Hamás surge como, no es que surja en ese momento, pero es uno de los principales opositores a Arafat con respecto a los acuerdos de Oslo, que fue otra de las oportunidades perdidas para la paz en Oriente Medio, pero en el año 2017 toma esa postura, que fue un debate interno muy fuerte dentro de ese movimiento islamista, y reduce el nivel de beligerancia. No se tomó esa oportunidad para la paz y luego ocurrió todo lo que hemos visto en los últimos 2 años. También es importante señalar, Martín, la existencia cuando nosotros hablamos de Hamás, tenemos que pensar de que es un movimiento bifronte. Por un lado tiene un área política, que es lo que se llama Hamás, y luego tiene un área militar. Y ese es el temor principal de Israel, es decir, que el área militar siga activa mientras el área política da ese paso al costado para el equipo de tecnócratas. Roberto, me consta que en la más reciente edición, si no me equivoco por estas horas, ya publicada de Le Monde Diplomatique Uruguay, hay información con respecto a distintos temas y estos van a estar. En todo caso, vos acotarás si hay alguna precisión para hacer al respecto. Y ya tenemos que ir redondeando, pero quiero pedirte una reflexión sobre un hecho que mencionamos en la apertura del programa de hoy. Ahora sí volvemos a mirar hacia Irán e involucramos a Estados Unidos porque Trump anunció que se rompió la tregua. Para mí el acuerdo se ha terminado, dijo, después de una serie de enfrentamientos. Irán atacó 2 buques que cruzaban el estrecho de Hormuz el lunes, y Estados Unidos también bombardeó, en este caso, más de 80 objetivos en Irán, y esto también generó una respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní con ataques sobre Bahrein y Kuwait. Bueno, ese es el resumen. ¿Cómo hay que seguir este hecho o estos hechos? Bueno, es un acuerdo de paz que estaba prendido con alfileres, ¿no? O sea, desde el momento que nosotros teníamos los 2 actores de la guerra que estaban diciendo, cada uno de ellos, que tenían una versión distinta de lo que el acuerdo de paz implicaba, sobre todo, o por ejemplo, con quién era el que estaba en real control del estrecho de Hormuz, resultaba bastante evidente de que no era un acuerdo de paz que tuviera muchas posibilidades de mantenerse en el tiempo. Lo que nosotros presentamos en este número Le Monde Diplomatique, que ya en la mañana de hoy y en la mañana
del jueves o en la mañana del día de mañana va a estar en distribución a nuestros suscriptores, es todo lo que implica la mirada de Donald Trump en este 250 aniversario de Estados Unidos, una mirada que no solamente busca una postura de gran prepotencia en el mundo, como nos tenía acostumbrados Donald Trump en los últimos meses, también intenta una reconfiguración, y en lo que nos centramos en este número, una reconfiguración hasta de régimen político, ¿no? O sea, se habla mucho de que Estados Unidos buscó el cambio de régimen en Irán y perdemos de vista de que Donald Trump está generando un cambio de régimen en Estados Unidos. Es decir, pasando de un régimen democrático a otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que analizamos en esta edición de Le Monde Diplomatique. Y quería robarte 10 segundos para responder una pregunta que hiciste al final de la intervención anterior a esta conversación, que era sobre las reparaciones. ¿Cuál sería la actitud del gobierno uruguayo con respecto a al reconocimiento o el pedido de perdón sobre la esclavitud en el Uruguay? Y quería recordar que en el día de marzo hubo una votación, en el mes de marzo, una votación en Naciones Unidas en la cual se consideró a la esclavitud como un crimen horrendo, un crimen contra la humanidad de proporciones inconcebibles. Hubo 123 votos a favor de esa resolución de Naciones Unidas, uno de los cuales fue el de Uruguay, 50 y tantos votos en contra, toda Europa, y abstenciones, 50 y tantas abstenciones, toda Europa, y 3 votos en contra, Estados Unidos, Israel y Argentina. Por lo tanto, la política del gobierno uruguayo es favorable al reconocimiento de la esclavitud como un crimen de lesa humanidad gravísimo. Muchas gracias, Roberto, por estos minutos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer estar acá. Tiempo de pausa y venimos para el cierre de la mañana de la diaria. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. En Habitat, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE, avanzamos con energía.
10:47 de la mañana de la diaria. Esto es radio en vivo. Hay gestiones que se hacen ahí al filo de los tiempos, de las pausas, y que a veces terminan generando la posibilidad de poder conversar, en este caso vía telefónica, con una dirigente sindical, en esta ocasión puntualmente, porque hoy transcurre, como dijimos al comienzo del programa, un paro de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Y por ese tema, y por otro también, pero empezando por ese, nos interesa hablar con Carolina Spillman, que es vicepresidenta adjunta del PIT-CNT y también dirigente de SUTEL, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, o sea, de las personas que trabajan en Antel. Está en línea Carolina. Carolina, buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días. Nos encontrás en la calle en este momento, en plena movilización, acá enfrente al Ministerio de Economía y Finanzas. Salimos de Torre Ejecutiva hace algunos minutos y bueno, estamos llegando por aquí. Esta es una entrevista breve y a dos preguntas, y la primera precisamente apunta a ese tema, ¿no? ¿Cómo hay que entender la movilización que hoy desarrolla la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y por qué esa concentración primero en Torre Ejecutiva y esa parada frente al MEF? Bueno, como todos sabemos, estamos en un marco de hablando en este momento del presupuesto nacional y bueno, en ese sentido las empresas públicas, una vez más, nosotros entendemos que quedaron relegadas, sí, y nosotros entendemos que es muy importante invertir en nuestras empresas públicas por lo que representan para el país, ¿verdad? Nosotros, bueno, en mi caso, que soy trabajadora de Antel, no puedo dejar de decir que bueno que Antel el año 2025, volcó a rentas generales 240 millones y eso fue al hospital, a la escuela, ¿no? A nuestro pueblo. Entonces nos parece lógico, ¿no? Que para que estas empresas puedan seguir funcionando y estando al servicio de nuestro pueblo como corresponde, tengan, bueno, ingreso de personal para no quedar como en algunas áreas del Estado que se está con una reducción importante y eso dificulta en brindarle los servicios a nuestra población, ¿verdad? Ayer estuviste presente, tengo entendido, como dirigente del PIT-CNT, en esa reunión que hubo en la Torre Ejecutiva, que fue la consecuencia de que el presidente Yamandu Orsi aceptó justamente un pedido de intercambio hecho por el PIT-CNT, y en ese ámbito hubo muchos planteos, pero antes de pasar a los que escapan a la cuestión de los entes, también hubo planteos vinculados a las empresas públicas. ¿Cuál fue o qué fue lo central en ese rubro en particular que le trasladaron al presidente de la República? Bueno, nosotros estamos hoy discutiendo ya con un ámbito instalado para discutir una estrategia nacional de desarrollo, ¿no? Que es básicamente discutir para dónde queremos que vaya el mundo del trabajo. Y esa estrategia nacional de desarrollo no se puede discutir si no tenemos a estas empresas públicas fortalecidas, si no tenemos una Antel fortalecida, una UTE que también esté fuerte y pueda brindarle distintas cuestiones, ¿no? A nuestro pueblo. También incluso presupuesto para atender a cuestiones sociales que muchas veces salen de nuestras propias empresas públicas, ¿no? Se hablaron de distintas cosas relacionadas con las empresas públicas, pero me parece que lo más trascendente fue que se atendieran cuestiones de ingreso de personal genuino, ¿no? Y que se pueda discutir las tercerizaciones en el Estado, ¿no? Porque hay distintos tipos de tercerizaciones. Nosotros hoy tenemos ministerios, ¿tá? Que para brindar un servicio que importa y mucho, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Social, contrata cooperativas o ONGs, ¿tá? Que como es de público conocimiento, tienen atrasos impresionantes con los trabajadores, ¿no? Entonces, en esto de la precarización laboral, es que nosotros exigimos de que tanto los ministerios como las empresas públicas tengan también una mejor reasignación de recursos.
Y para cerrar, Carolina, ¿qué impresión te dejó la respuesta o la actitud del presidente Orsi en la reunión ante este planteo y los otros? Bueno, primero que nada decir que bueno, que nosotros sentimos que tuvimos una reunión extensa de casi 2 horas, donde pudimos plantear las prioridades del movimiento sindical, que no fueron solamente preocupaciones en lo que planteamos, sino que planteamos algunas herramientas, algunas ideas, ¿no? En el sentido de cómo empezar a revertir incluso hasta un malestar generalizado que hay en nuestra sociedad, relacionado con el trabajo, con el salario, ¿no? Con la falta de políticas públicas para atender cuestiones. Nosotros planteábamos allí la preocupación que tenemos con la violencia basada en género, ¿no? Que en el último mes ascendió muchísimo la cantidad de femicidios en promedio, en el promedio anual, ¿no? Y estas cuestiones a nosotros también nos preocupa y entendemos que hay recursos que tienen que ser colocados allí, pero no me quiero quedar solamente en hablar de los recursos, ¿no? Hay decisiones que se deben de tomar que tampoco es que estén estrictamente atadas a lo presupuestal, ¿no? Y acá, por ejemplo, hablo de que, bueno, nosotros necesitábamos 17 comisarías, 17 juzgados especializados mínimamente para tratar esta temática a lo largo y a lo ancho del país, y el presupuesto nacional no nos permite hacer ni siquiera uno, ¿tá? Entonces, en ese sentido, es que nosotros pensamos que, bueno, que tal vez no es un momento para que se puedan estar haciendo estos juzgados especializados, pero hay que apuntar a capacitar al personal que atiende en los juzgados que hoy existen. No puede ser que no tengan ninguna perspectiva en cuanto a género los juzgados, los comunes, donde va cualquier persona a hacer a llevar una denuncia, ¿verdad? En ese sentido es que le hicimos distintos planteos al presidente, también en cuanto a la capacitación de la policía, a la educación de nuestros gurises en los liceos también. Y concretamente, Carolina, porque ya tenemos que cerrar, ¿el presidente se comprometió a dar respuestas, a tomar algo de todo, porque es una plataforma muy amplia en cuenta, sí, o no hubo una respuesta explícita? Es muy amplia la plataforma y, como te decía, te pude tocar solamente un par de puntos y hubieron muchos más. Pero sí, nosotros hay ámbitos que tenemos abiertos con el Poder Ejecutivo, ¿tá? Como por ejemplo el ámbito de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que va a estar discutiendo, entre otras cosas que nosotros planteamos, el impuesto con el 1% al 1% más rico. En ese ámbito se va a estar discutiendo, y esto es un compromiso del Poder Ejecutivo con el movimiento sindical, ¿tá? Que se llegó allí en el diálogo social y que ayer volvimos a reiterar, y que bueno, que está sobre la mesa que sea uno de los temas que se hable en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Carolina Spielman, vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, dirigente de SUTEL, muchas gracias por estos minutos para la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Seguimos haciendo nuestro programa con pausa musical, preparando la mesa de cierre. Suena el cuelgue, qué lindo escuchar esta canción cuando, no sé, ponele de tardecita en este estudio, no ahora, aunque igual es lindo escucharla, entra ese sol que va tiñendo todo de amarillo, casi naranja. Bueno, entró corriendo, aunque no tengamos ese sol, Mariana Cianelli, porque tiene un mensaje. Sí, llegó un mensaje de Ivana, buenos días. Hoy quiero recordar a mi tío Walter Medina, asesinado hace 53 años, gracias a La Diaria por la nota sobre él que salió el 5 de julio. Recordemos a Walter
Medina, militante estudiantil, poeta, integrante de la Juventud Socialista, que fue asesinado un día como hoy, pero de julio de 1973 por la Guardia Republicana por la espalda. Y bueno, no quería dejar de mencionar ese mensajito que nos llegó. Muchas gracias, Mari, por ese mensaje y el abrazo a quien nos escribió, por supuesto. Estamos llegando al final escuchando Al Cuelgue, una canción que tiene un nombre extraño, FFW, que es la forma como se abrevia Fast Forward, avance rápido o adelantar, ¿no? En los viejos pasacassette había un botón que decía eso, que era el opuesto al rewind, o sea, el que a veces aparecía abreviado como REW, R-E-W, para rebobinar. En realidad son conceptos que a nivel técnico siguen existiendo, que en este caso el cuelgue, con una cosa muy lisérgica ahí, ¿no? Por eso yo hablaba también de la luz y qué sé yo, le da seguramente, o le dio ya hace muchos años, una interpretación muy, muy particular. Pero bueno, la cuestión técnica, si querés, de los medios de comunicación, porque la canción empieza diciendo hay que poner el play. Estuvo presente al comienzo cuando hablamos con Gustavo Gómez, porque la rendición de cuentas plantea disposiciones vinculadas a eso, y la cuestión en un sentido capaz que figurado de si avanzar o no, está muy presente en las reivindicaciones, en las movilizaciones, en la reunión de ayer, en la movilización de hoy de la que estábamos hablando, y genera también discusiones. ¿Qué es avanzar? ¿Qué entendemos por avanzar? Bueno, eso está en juego también, ¿no? Y también estuvo presente en esta charla que tuvimos en el inicio de que era mejor si julio o agosto, y como varios oyentes decían, bueno, en agosto se va extendiendo la luz del día y se va yendo hacia adelante. Entonces, bueno, muy, muy acertada tu elección. Yo quiero avanzar hacia agosto. Para mí avanzar es dar FFWD y salir de julio para meternos en agosto. Hay que poner el play, empieza diciendo la canción de nombre extraño, pero que nos gusta mucho, del Cuelgue, que es también una especie de homenaje a operadores, operadoras de video, de audio, porque pasa por ahí. Nos vamos escuchándola. Ya viene Sofía Romano y la que seguro avanza es la programación de la Diaria Radio. Hasta mañana. Hay que poner el rec, hay que poner el tec, hay que poner el rec, hay que poner el tec, 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 rec, 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 hay que poner el tec, hay que poner el rec. No quiero ser casero.